tiempo. La acusación que le hizo el gobernador de Chihuahua a Corral al involucrar con el narcotráfico. Bueno, yo creo que es una acusación delicada, que evidentemente el Senado, toda vez que se ha hecho pública durante un evento oficial, debe tomar en cuenta. Como lo ofrecí al momento de presidir la audiencia en materia de seguridad y justicia, yo turnaré al presidente de la mesa directiva del Senado, quien tiene las facultades para velar sobre el fuero de los legisladores, la versión estenográfica tanto de la intervención del gobernador de Chihuahua como las propias del senador Javier Corral, porque se ha anunciado que iniciará un proceso para que se haga una investigación a fondo de este asunto. Entonces yo creo que es un asunto que debe de atenderse con mucho cuidado y responsabilidad. Senador, el día de ayer el presidente del PRD dio a conocer una carta. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué le respondería? Hoy se lo responderemos a las 6 de la tarde. Están todos invitados y por supuesto será como siempre, una respuesta respetuosa e inteligente. Nada más una cosa, él puede decidir sobre la bancada y decir que usted no debería permanecer, ¿no?, en caso de que abandone el partido. Pero es un tema que ni siquiera hemos discutido, simple y sencillamente, pero no tiene competencias para ello. Senador, no son los dueños del partido. Sobre la salida de Alfredo Castillo. Bueno, deja una papa caliente en ebullición en el momento en que ya está el proceso electoral en marcha. Y yo creo que ahí debe haber una atención muy especial por parte, primero, de la autoridad electoral y, por supuesto, hacer un trabajo de reconstrucción del gobierno local. El comisionado especial desplazó al gobernador, al Congreso local, a los presidentes municipales, y ahora que ellos intenten recuperar las funciones plenas que la ley les mandata, pues evidentemente puede haber ahí distorsiones o rupturas en la relación con la sociedad. Yo creo que deja al Estado en una situación de una enorme debilidad institucional y con la misma presencia de la delincuencia organizada y los mismos niveles de violencia con los que llegó. ¿Se tardó el gobierno, senador, en retirar al comisionado? Yo creo que no solamente se tardó, se equivocó en la estrategia. No es nombrando virreyes o suplantando a la autoridad local como se van a resolver estos problemas. Por el contrario, hay que reconstruir desde el tejido social hasta el tejido institucional. Y para ello no se requieren comisionados especiales, se necesita aplicar la ley y en los casos en que existen autoridades municipales, locales o federales involucradas con la delincuencia organizada hay que intervenir y al mismo tiempo fortalecer las labores de inteligencia para que se den golpes efectivos a los grupos delictivos y no estén dándose tumbos como crear guardias rurales, reconocer los cuerpos de seguridad y que luego acabar metiendo en la cárcel a la gente que ellos mismos legitimaron. Yo creo que fue un error desde origen. Senador, ayer David Arellano vino, funcionario de Segovia, y dio una información de que hay por lo menos 3 de cada 4 municipios son vulnerables a ser infiltrados por el crimen organizado. Pues yo creo que no hay un sustento real en esa información. Por supuesto que si los indicadores de vulnerabilidad tienen que ver con la marginación municipal, con el número de elementos policíacos con los que cuentan, si existe o no policía municipal en estos lugares, pues la cifra va a ser muy alta. Y efectivamente, pues en la inmensa mayoría de los municipios de este país, o no hay policía municipal, o hay policías de menos de 10 elementos. Entonces no es un asunto de vulnerabilidad porque ni la policía existe. El problema está en aquellas corporaciones que sí tienen pues capacidad de armamento, de vigilancia, de control territorial. Y eso se da fundamentalmente en los municipios medianos y grandes del país. ¿Vio un intento desesperado del gobierno federal de defender las iniciativas del presidente con este tipo de datos? Pues yo creo que se trata de desacreditar mucho a los municipios, tratar de deslindar la responsabilidad fundamental bajo el argumento de que la delincuencia organizada se preocupa por tener el control del territorio y la mediación entre la sociedad y las instituciones públicas, pero no ve la paja más que en el ojo ajeno. Yo creo que la infiltración de la delincuencia organizada se da en todos los órdenes de gobierno, en todos los ámbitos de los poderes públicos y como lo hemos visto también en los partidos políticos. Senador, después de esta experiencia en Michoacán, volviendo al tema del comisionado, después de esta experiencia
policía en Michoacán. El gobierno ya debe de claudicar o aplicar en repetir esta experiencia y bueno, pues ya hasta dejó a líderes de los autodefensas en la cárcel. Sí, yo por eso digo, tiene que haber una rectificación, no puede aplicarse este modelo como lo quieren hacer en Tamaulipas, en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, y hay que mejor fortalecer las instituciones locales y que se coordinen, que cumplan con sus responsabilidades, porque esta suplantación que hubo durante meses en el estado de Michoacán no solamente debilitó más la presencia de la autoridad, sino que acabó con la mediación entre la sociedad y la autoridad, mucha de la cual la tuvo que asumir las Fuerzas Armadas, y en muchos lugares fue el propio crimen organizado quien asumió esa relación. Ya se quedaron estos autodefensas en la cárcel. Y tendrán que liberarlos, por eso hemos presentado aquí una iniciativa de una ley de amnistía para que sean liberados, porque no puede ser posible que a quienes ellos mismos reconocieron, legitimaron, armaron, uniformaron y acreditaron como guardias rurales o grupos de autodefensa, ahora sean detenidos sin acreditar plenamente sus responsabilidades. Senador, esta mañana Amnistía Internacional pedía la investigación del ejército en el caso de Ayotzinapa. ¿Usted lo consideraría como algo pertinente? Yo creo que es una de las líneas de investigación que se tiene que agotar. Hay evidencia de la presencia de elementos del ejército durante los hechos. Se ha acreditado la presencia de los mismos, por lo menos en el hospital donde estaban ahí algunos de los jóvenes heridos. Y bueno, habrá que analizar cuáles fueron las órdenes que recibió el 27 Batallón acantonado en Iguala para intervenir o no intervenir en el asunto. Esa negativa de Osorio Chong en torno a ese tema, ¿cómo deja al gobierno federal? Pues siempre hay una sobreprotección a las Fuerzas Armadas, que es entendible más cuando están realizando una función que compete a la autoridad civil y que las ha demeritado. Yo creo que esa es parte de la estrategia del gobierno federal, pero eso no elude la responsabilidad ni la obligación de rendir cuentas. Por último, a mí me resta saber, el día de hoy también Amnistía Internacional advertía que ningún personaje que vinculado al caso Iguala podía ser juzgado por desaparición forzada. Es decir, María de los Ángeles Pineda, su esposo Abarca, han sido juzgados por delitos diferentes a la desaparición forzada. Asimismo, los otros detenidos. ¿Qué pasa con eso? No, yo creo que como quieren tipificar los delitos es para disminuir la gravedad del hecho. Estamos ante la peor tragedia humanitaria y de violación de derechos humanos después del 68 y de la Guerra Sucia de los años 70. Y por más que reclasifiquen o modifiquen el tipo de delito que se quiere adjudicar a quienes cometieron este acto de barbarie, pues no van a minimizar la magnitud de la tragedia y lo que representa en cuanto a la ausencia prácticamente de un Estado fallido. ¿Algo que responder en Navarrete? En la tarde lo vamos a hacer. Muchas gracias.